No es que quiera cabrearles a esta hora, pero escuchen este dato. Si usted gana unos 1.200 euros al mes, ¿sabe cuántos años tendría que ahorrar íntegramente su sueldo para ser tan rico como Jeff Bezos, el dueño de Amazon? Sin gastar en nada más, ahorrándolo todo. Tardaría más de 5 millones de años. El cálculo no es mío, lo hizo el sociólogo César Rendueles, que es una de las personas que más ha estudiado la brecha entre ricos y pobres, y su conclusión es que vivimos en una distopía elitista. César Rendueles, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Gracias por invitarme. Explíqueme qué es esto de una distopía elitista. Bueno, es una forma publicitaria, tal vez un poco exagerado, para algunos es una utopía, ¿verdad? Para unos poquitos es una utopía, pero es una forma de expresar el modo en que la igualdad ha ido colonizando la desigualdad ha ido colonizando nuestras mentes y también nuestros cuerpos hasta que la hemos aceptado con una naturalidad que hace no tanto nos hubiese parecido monstruosa realmente. ¿Y en qué momento llegamos a aceptar esto? Bueno, ¿cuál es el momento histórico en el que dijimos, bueno, pues esta es nuestra vida y lo asumimos? Como todos los grandes procesos históricos, pues son lentos, normalmente generacionales, ¿no? Pero bueno, se puede localizar en torno a los años 80 del siglo XX, los años 90 en el caso español, ¿no? Una década en la que la desigualdad se fue normalizando, se fue aceptando como algo natural, consustancial a nuestras sociedades, y desde entonces no hemos conseguido revertir ese proceso. La preocupación por la desigualdad ha aumentado, es una preocupación ampliamente compartida, pero no conseguimos poner en marcha políticas que reviertan esa situación. Vamos a un paso atrás, el momento en el que asumimos como sociedad que hay una desigualdad y que nos la tenemos que comer y ya está. ¿Hubo una operación para que como sociedad lo asumiéramos o fue algo que fue cayendo como la lluvia? Claro que sí. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta los finales de los años 70, principios de los años 80, los ideales igualitaristas eran muy transversales. O sea, lo defendían tanto personas de izquierdas como personas de derecha, cada uno con su perspectiva, cada uno con su propio programa político, evidentemente, y sus prioridades. Pero era algo muy hegemónico. Un poco igual que hoy pasa con la libertad de expresión. La libertad de expresión, pues evidentemente se ve de distinta manera desde la izquierda que desde la derecha, pero nadie dice en público al menos que está en contra de la libertad de expresión. Pasaba algo parecido con la igualdad. Incluso gobiernos de derechas, gobiernos conservadores, mantenían tipos fiscales que resultan propios de un programa bolchevique, ¿no? O sea, hablamos de tipos fiscales superiores al 90% para las rentas más altas. Y en ese sentido eso empieza a cambiar a partir de los años 70, 80, conforme se va desarrollando un proyecto político que conocemos como neoliberalismo. Es una etiqueta que cada vez me gusta menos porque es muy imprecisa, pero para entendernos, ¿no? Que justamente una de sus prioridades fue naturalizar la desigualdad, que a la gente corriente, no solo a los ricos, no solo a los catedráticos de universidad, ¿no? Sino a la gente corriente en su día a día, en el tipo de cálculos que hacemos para sobrevivir, pues incorporemos pues la existencia de la desigualdad como un dato no cuestionable. Y de ahí hasta llegar a que un puñado de ricos consigue que haya trabajadores que se llevan las manos a la cabeza cuando, por ejemplo, el gobierno anuncia una tasa para la riqueza. Y esa tasa que tendrían que pagar los que tienen una riqueza mayor de 3 millones de euros escandaliza a quienes ingresan 20.000 brutos. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, se explica porque hemos renunciado a los proyectos colectivos de mejora en común, ¿no? O sea, nos parece que nuestra única oportunidad de mejorar es participar en esa lotería completamente trucada que nos promete que algunos poquitos van a conseguir hacerse ricos, ¿no? Esa es nuestra única esperanza de mejorar socialmente. Y claro, desde esa perspectiva, pues sí, efectivamente, uno establece solidaridades imaginarias completamente con los más ricos, uno establece lealtades con los más ricos, porque piensa que esa es la única esperanza que tiene de mejorar socialmente y no, en cambio, asociarse con otros que están tan mal como tú para tratar de mejorar todos a la vez. Eso suena un poco filosófico, un poco del reino de las ideas, pero tiene un correlato histórico muy preciso. En este país empezó a aumentar mucho la desigualdad cuando los sindicatos fueron derrotados. En torno al 92, 93, los grandes sindicatos empezaron a perder peso. Antes eran actores muy importantes de la vida política de este país, y eso supuso efectivamente que
esa capacidad para establecer coaliciones colectivas, programas de mejora en común por parte de la clase trabajadora amplia, desapareciera del mapa. Y así estamos hoy, ¿no? Que la gente critica impuestos que no le van a afectar en absoluto. La mayor parte de la gente jamás le va a afectar los impuestos sobre las herencias o sobre las grandes fortunas, ¿no? O sea, que hay un punto aspiracional ahí, a que el trabajador cree o aspira y desea llegar a un punto en el que a él le beneficie y ya preventivamente entonces me parece mal que graben a quienes están ya en ese punto de riqueza, por si acaso yo llego ahí. Sí, exactamente. Hay una idea muy bonita que es que al principio, a mediados del siglo XIX más o menos, la idea de clase media se asociaba a un ideal de vida que se pudiera universalizar, es decir, no una pobreza, una miseria como la que padecía el proletariado, pero tampoco la riqueza de las élites que se consideraban lujos obscenos, ¿no? Era un ideal de vida buena que pudiera ser para la totalidad de un país, ¿no? En cierto momento ese ideal se rompió y la clase media se empezó a vivir como un entorno aspiracional, ¿no? Donde de lo que se trata es de parecerte lo más posible a los ricos, no de llevar un estilo de vida, una forma de vida que pudiera llevar todo el mundo si las cosas estuvieran bien repartidas, sino de parecerte a los más ricos. Y así estamos ahora mismo, ¿no? Donde de lo que se trata permanentemente es de soltar lastre social para tratar de ascender. Pero claro, eso es como un timo piramidal, ¿no? O sea, no, es imposible que todos ascendamos a la vez. Es simplemente una sociedad extremadamente competitiva donde los perdedores van a ser la mayoría. No hay otra opción. Y si esas personas están en contra de que a los ganadores se les graben más, no tienes un punto de síndrome de Estocolmo. O sea, entiendo la parte de lo aspiracional, ¿no? El de yo espero llegar a ser tan rico que esos no impuestos me beneficien a mí, pero claro, es que de momento no lo soy. Claro. Sí, yo creo que es el resultado de una guerra fiscal que ha habido en este país, donde los ricos, las élites aliados con las élites políticas, han desarrollado pues un programa realmente eficaz, un programa ideológico realmente eficaz para demonizar los impuestos, ¿no? Para permanentemente cuestionar a qué se dedican los impuestos, cómo se recaudan, con mitos absurdos acerca del despilfarro, cuando sabemos que el mayor gasto dentro de los impuestos es para pensiones, ¿no? Eso nadie lo cuestiona, nadie dice, no debería haber pensiones, no debería haber sanidad, ¿no? Y nos escandalizamos con gastos que pueden ser reales, puede ser que haya despilfarros en coches oficiales, en unos cuantos asesores, pero que cuando uno ve las cifras en términos absolutos respecto a los beneficios de esos impuestos reales en políticas sociales, son absolutamente insignificantes, nimios, ¿no? No hace falta saber más que contar hasta 100 para entenderlo. Hay algo que ha mencionado antes y es que hace no muchos años se aplicaban tasas, digamos, o sea, se aplicaban impuestos a las rentas más altas que ahora nuestros ojos no creerían, incluso aunque las vieran, ¿no? Y esto ya lo planteó usted en Contra la Igualdad de Oportunidades, un panfleto igualitarista que publicó hace un par de años, y decía eso, que en los años 50 del siglo XX no era nada extraño que los países occidentales hicieran pagar impuestos cercanos o superiores al 70% a las rentas más altas. Y al 90%. ¿En qué casos? O sea, pues, por ejemplo, una renta, alguien que hoy ganara, por ejemplo, 100.000 euros, sí, por cada euro adicional de esos 100.000, no hubiese sido raro que tuviera que pagar 90 céntimos de cada euro adicional, porque los tramos iban así. Y eso era muy común, y duró hasta los años 70 en muchísimos países occidentales, insisto en esta idea, con gobiernos de izquierdas, pero también con gobiernos conservadores. En Estados Unidos, en los años 50, se llegó a hablar muy en serio de la posibilidad de establecer un límite absoluto a la cantidad de dinero que alguien podía ganar al año. Eso se debatió en serio. Y era algo muy consensual, esa idea de que no basta con establecer una especie de control antidoping social que asegure que todos partimos del mismo punto de partida, que además sabemos que es mentira, pero bueno, ni siquiera basta con eso, sino que hay niveles absolutos de desigualdad que son incompatibles con una democracia funcional. Porque lo que está en juego, en última instancia, y esto yo creo que es muy importante, no es tanto el hecho de que los ricos, los más ricos, puedan permitirse lujos obscenos, ¿no? Yo que sé, comprarse coches carísimos o mansiones. Eso lo van a poder hacer aunque les pongamos un impuesto a la riqueza. Lo van a poder seguir haciendo. Pueden seguir con sus aviones privados. Da igual, lo van a poder seguir haciendo. Tienen tanto que pueden seguir haciéndolo. Lo que está en juego es el poder de influencia. Lo que está en juego es el poder político. Eso es lo que está en juego. ¿Qué capacidad de influencia tienen en nuestras vidas, en nuestras sociedades?
Poner esos impuestos es recuperar soberanía, es recuperar la democracia, hacer mejor nuestras democracias. Y eso es lo que entendió la gente en los años 50. La de izquierdas, pero también la de derechas. Y a día de hoy esa soberanía la tenemos perdida ante los ricos. En buena medida sí, pero se puede recuperar. Porque precisamente algo que se olvida muchas veces es que los niveles de globalización económica antes de la Segunda Guerra Mundial eran altísimos. Tardaron mucho tiempo en recuperarse. Las empresas, como hoy, iban de un país a otro, podían extorsionar a los gobiernos, y se decidió parar eso. Hubo un acuerdo internacional colectivo para parar eso, para recuperar la soberanía nacional, para que el voto de las empresas no pesara más que el voto de los parlamentos, ¿no? Eso a partir de los años 70-80 desapareció, es lo que conocemos como globalización, pero se puede volver a hacer. La Unión Europea tiene la capacidad para hacerlo. España sola no, pero la Unión Europea tiene la capacidad para recuperar esa soberanía. Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, estableciendo una política fiscal común que grave a las operaciones especulativas, por ejemplo, tan fácil como eso. Estableciendo políticas sociales comunes que impidan el dumping social de las empresas, ¿no? Que nos estén chantajeando permanentemente para que si no aceptamos unas condiciones laborales leoninas, se van a otro país, ¿no? La Unión Europea es una potencia económica de la suficiente envergadura como para impedir ese tipo de cuestiones. ¿Usted es europeísta? En realidad no. La Unión Europea tal y como existe es deplorable. O sea, es realmente ha sido uno de los grandes instrumentos de las peores políticas económicas. Ha protagonizado un golpe de Estado de baja intensidad en Grecia. O sea, es realmente una institución deplorable. Lo que pasa es que yo creo que es una institución que por lo menos está ahí y que se puede resignificar, que se le puede dar otro sentido, ¿no? O sea, ¿Cómo la mejoraría usted? Pues, por ejemplo, con una política social común, políticas laborales comunes y, sobre todo, con una apuesta a nivel europeo por una transición ecológica justa. Yo creo que es algo que es muy difícil que se haga desde los países individuales porque exige estrategias de muchísimo calado, con muchos costes sociales y políticos. ¿Y eso en qué cristalizaría? O sea, ¿nosotros en qué notaríamos en nuestro día a día esa política para una transición ecológica justa? Bueno, pues por ejemplo, en políticas públicas energéticas que recuperan la soberanía energética, ¿no? Y se la rebaten a las grandes empresas que están especulando con la energía, y que eso se haga como se hacía antes, por cierto, no hace tantas décadas, desde el ámbito público, con políticas también de empleo verde públicas, ¿no? Que sustituyan a sectores ultracontaminantes y a menudo de dudoso valor social por otro tipo de empleo verde, ¿no? Y que no entrañe una recesión económica, esa transición ecológica. Yo creo que es un programa, yo creo, bien desarrollado y que se puede implementar, pero a nivel nacional es muy complicado. Hace falta un impulso europeo. Usted dijo hace unos años en una charla en una universidad una cosa que me llamó mucho la atención, y era que hay mucha gente que es anticapitalista pero que no lo sabe. Sí, yo creo que a menudo ocurre eso, ¿no? Que en muchos de nuestros valores cotidianos, los que manejamos en nuestro día a día, con nuestra familia, con nuestros amigos, entran en conflicto radicalmente con no sé si con el capitalismo, pero al menos con la mercantilización generalizada, ¿no? Y realmente hay una gran violencia, o hace falta una gran violencia para que renunciemos a ese anticapitalismo cotidiano cuando entramos en el ámbito de las relaciones mercantiles. Yo creo que es algo que ha experimentado todo el mundo cuando empieza a trabajar, ¿no? Y que de repente entra en un ámbito mucho más hostil del que está acostumbrado, mucho más competitivo. Y a mí me parece que ese es un depósito de posibilidades políticas, pero también morales, muy importante, que deberíamos aprovechar. ¿Qué es ser anticapitalista hoy, en 2022? ¿Cómo se puede ser anticapitalista en un entorno tan puramente capitalista y liberal? Bueno, pues yo creo que ser anticapitalista es simplemente creer en el futuro, porque desde luego, teniendo en cuenta las condiciones ecológicas y medioambientales en las que nos movemos, el capitalismo, al menos tal y como lo hemos vivido hasta ahora, es una apuesta distópica, ¿no? Es una apuesta por la catástrofe. Así que ser anticapitalista es una apuesta por realmente intentar vivir esos cambios que van a suceder, nos gusten o no, de una manera más justa, más amigable, más solidaria, menos distópica. ¿Y se puede ser de izquierdas en un entorno capitalista y sobrevivir? Sí, se puede ser de izquierdas con muchas contradicciones, ¿no? Yo creo que también la gente más conservadora
afronta muchas contradicciones en un entorno mercantilizado, al menos cierta gente conservadora. Y sí, yo creo que se puede ser de izquierdas. Hombre, ser de izquierdas y muy purista y intentar vivir al margen del sistema, desde luego debe ser muy complicado. Con contradicciones yo creo que se puede. Y ha habido momentos de nuestra historia reciente donde yo creo que mucha gente se sintió interpelada por esos valores. ¿Qué le sugieren a usted los puristas? Bueno, en realidad me dan un poco de lástima porque yo creo que sufren mucho y, y realmente consiguen poco, ¿no? Porque a veces son admirables, a veces resultan un poco pesados, pero en última instancia es una posición muchas veces poco pragmática y poco fructífera políticamente. Usted escribió, y leo, a la gente de izquierda nos encanta examinar sociológicamente a los demás. En cambio, nos cuesta mucho mirar hacia el interior de nuestras organizaciones. ¿Qué quería decir con esto? ¿Qué fallos encuentra usted cuando mira hacia el interior? Bueno, pues algo que es muy evidente y que muchas veces nos cuesta reconocer, ¿no? Que cada vez más, bueno, los sociólogos dicen que el voto de izquierdas está muy estilizado, ¿no? Bueno, eso quiere decir que efectivamente en muchas organizaciones de izquierdas, muchos votantes de izquierdas, pues son personas con alta cualificación educativa, pero con una posición social a menudo no enriquecida, pero sí más desahogada a lo mejor que otros sectores, ¿no? Son clases medias educadas, para entendernos. Y eso está muy bien, no tiene nada de malo, siempre y cuando uno sepa también conectar, interpelar y establecer alianzas con gentes que no están en esa situación, que son personas con menor nivel educativo, con menos ingresos, que son seguramente los que más necesitan las políticas de izquierdas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos cuesta a veces aceptar, nos cuesta mirar hacia adentro, hacia quiénes somos, cuáles son nuestros déficits y cómo podemos solucionarlos. ¿Y quién ha hecho bien eso en la historia reciente de España? El conectar desde la izquierda con esas gentes a las que el resto de la izquierda no llega. No, realmente nadie. O sea, hay toda una mitología ahí acerca de qué es la derecha, la que realmente llega a las clases populares con menos ingresos. No es verdad. Las clases populares con menos ingresos votan menos y están pues muy desapegadas del mundo político. Eso es lo que ocurre, ¿no? Que hemos soltado lastres respecto a ellos, los hemos dejado abandonados y yo creo que el reto es recuperar esa conexión. En realidad, pues es cierto que tanto los dos grandes partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, en ocasiones han conseguido conectar con esas personas de menos ingresos y menos capital educativo, pero a menudo tiene que ver con una cuestión generacional. Muchas veces, pues, por cuestión de edad, más personas con menores ingresos y menos trayectoria educativa han votado esos partidos, ¿no? Entonces, cuando se ha producido una renovación generacional hacia otros partidos, han captado votantes con mayores ingresos y sobre todo más trayectoria educativa. Pero yo creo que es en general un sector de la población muy abandonado y hay una desafección muy grande, ¿no? Yo creo que es un reto enorme para la izquierda política de este país el llegar ahí. Y es llamativo que exista esa desafección, que es una realidad. Eso es indiscutible cuando precisamente las personas de clase baja son las que más incentivos puede tener a la hora de ir a votar a determinados partidos que apliquen políticas redistributivas que beneficiarían claramente a esas personas. Sí, lo que pasa es que las políticas redistributivas han dejado muy de lado a esas personas hasta hace muy poco. O sea, las políticas redistributivas les ha costado, las políticas redistributivas que hemos tenido hasta ahora, les ha costado llegar a esas personas porque han sido políticas muy centradas en el mercado de trabajo y en el acceso al mercado de trabajo. Piensa que la principal política redistributiva, que son las pensiones, depende de tu participación en el mercado de trabajo. Así que finalmente hay un proceso de un poco de abandono de esa gente. No tenemos políticas sociales a la altura del reto de integrar a esas personas, ¿no? Que serían políticas seguramente más predistributivas que redistributivas, ¿no? Políticas incondicionales. ¿Cómo es eso de una política predistributiva? Bueno, una política predistributiva es, por ejemplo, la famosa renta incondicional, la renta básica, ¿no? O las rentas incondicionales familiares, que es decir, que se le da a todo el mundo una renta, la que sea, puede ser un poquito, por ejemplo, una renta por hijo o una renta universal para toda la ciudadanía. Y todo el mundo dice, no, pero entonces a un banquero le das lo mismo que a un mendigo. No, porque luego en la declaración de la renta
eso se iguala. Pero en lugar de obligar a todo el mundo a presentar un montón de papeleo y hacer los cálculos de cuánto te va a tocar antes, primero te dan el dinero y luego se recupera. De esa manera consigues llegar a muchísima gente que circula al margen de los circuitos convencionales de distribución. ¿Qué es lo que está fallando con el ingreso mínimo vital? Totalmente, eso es lo que está pasando. ¿Y esa renta básica universal sería factible hoy, a día de hoy, en el entorno español? Sí, es factible. Otra cosa es que sea la prioridad que deberíamos tener. Factible es, hay cálculos buenos, hay gente muy lista ha hecho un montón de cálculos, sería factible incluso sin aumentar los ingresos por impuestos, los ingresos fiscales. Otra cosa es que ahora mismo esa deba ser nuestra prioridad y no haya realmente emergencias sociales que requieran una mayor atención, ¿no? Entonces, es una cuestión casi de estrategias, pero factible, los números cuadran, o sea, factible sería. ¿Y cuál diría usted que tiene que ser la prioridad? Bueno, tenemos varias. Yo creo que ahora mismo hay un escándalo social en este país, que es la pobreza infantil. O sea, hace tiempo ya que las personas mayores de 65 no son el principal nicho de pobreza en este país, son los menores de 18, lo cual quiere decir que los niños pobres lo son porque viven en familias pobres, ¿no? Entonces necesitamos políticas familiares que ayuden a las familias pobres a superar su situación. Eso es muy urgente. La situación de los jóvenes también es muy urgente. Hemos tenido políticas sociales que con toda la razón han priorizado a los mayores de 65, a las personas mayores, pero ahora necesitamos también políticas sociales que apoyen a los jóvenes. Y por último, necesitamos urgentísimamente que la ley de dependencia empiece a funcionar como tal, ¿no? Dotarla económicamente con políticas ambiciosas, porque las personas dependientes están completamente abandonadas. Hablábamos antes de la posibilidad de una renta básica universal y yo le pregunto, al revés, el poner un salario máximo acabaría con la desigualdad. Ayudaría a acabar con la desigualdad. No es la única fuente de desigualdad. Las rentas son una de las fuentes de desigualdad, pero realmente las propiedades, el capital, la desigualdad es mucho mayor ahí. Y en este país, por ejemplo, la propiedad inmobiliaria es una de las fuentes principales de desigualdad entre los grandes tenedores, entre los grandes propietarios, por supuesto, pero a menor escala también. Eso es algo que se nos olvida, ¿no? Que muchas veces la desigualdad la imaginamos como un problema del 99% contra el 1%, y es así. Amancio Ortega contra el pobre trabajador. Pero también hay otros niveles de desigualdad más antipáticos de reconocer, ¿no? Un 25% contra un 75%, un 30% contra un 70%, y en ese 30% estamos mucha de la gente que estamos en contra de la desigualdad, ¿no? Y eso tiene que ver no solo con los salarios, sino también, bueno, pues con las propiedades inmobiliarias, con rentas que vienen de otros lados, sobre las que también necesitamos intervenir para tener una sociedad más justa. No sé si se ha dado cuenta, pero cuando hablaba de porcentajes decía un 1% contra el 99%, un 30% contra el 70%. El contra es la manera de plantear este debate. Me estoy pareciendo ahora mismo a Mariano Rajoy, que dice no hay que hablar de ricos contra pobres porque no, pero quiero decir, el contra es el planteamiento. El contra es o sea, yo creo que tenemos que asumir que hay intereses enfrentados. No, el nivel de enfrentamiento no es el mismo. Quiero decir que la plutocracia internacional tiene que desaparecer. Punto. Es imposible que desarrollemos políticas sociales ambiciosas mientras haya un 0,1% que tiene esos niveles de concentración de la riqueza. O sea, que ahí el enfrentamiento es radical. Entre el 30% y el 70% no es un enfrentamiento radical, evidentemente, ¿no? Pero tenemos que establecer un horizonte de consenso donde ese 30% asumamos que vamos a tener que hacer sacrificios. No los mismos sacrificios que tiene que hacer el 1%, por supuesto que no, pero algún sacrificio también tendremos que hacer, porque lo cierto es que desde 2008 ese 30%, frente a lo que se dice, ¿no? A sus sufrimientos, sus padecimientos, ha sido muchísimo mejor que el del resto de la sociedad. Es que el 10% que más gana de España, que son 5 millones de personas, ha mejorado su situación desde 2008. O sea que no es un enfrentamiento radical, antagónico, pero por supuesto que hay intereses enfrentados que tenemos que asumir. Usted coordina uno de los grupos de trabajo que impulsó Yolanda Díaz para dar forma a su proyecto Sumar. ¿Cómo fue ese momento en el que, no sé si le llamó la propia Díaz o cómo le embaucan en esto? Bueno, pues
Sí, bueno, yo conocía a Yolanda Díaz de antes, habíamos tenido Sí. algún contacto y bueno, pues nada, sí me llamó efectivamente Yolanda Díaz y me propuso esta idea que en ese momento no estaba muy definida todavía, de hacer una serie de grupos de debate, grupos plurales, que no fueran solo de académicos y académicas, sino que hubiera desde empresarios a activistas. Y bueno, me pareció una manera razonable de elaborar, no un programa electoral, porque no estamos haciendo un programa electoral, sino plantear preocupaciones, problemas y posibles soluciones. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo? De momento estamos solo debatiendo entre gente muy, ya digo, muy plural, de procedencias diversas, con cualificaciones muy diversas, sectorialmente, distintos tipos de problemas, y estamos intentando elaborar una especie de horizonte de futuro a 10 años vista, insisto, no un programa electoral, sino un diagnóstico de problemas y una especie de carta a los Reyes Magos, ¿no? De cómo nos gustaría que fuera este país dentro de 10 años, ¿no? Y estamos simplemente debatiendo y organizando el debate. Y es enriquecedor para mí, también por eso dije que sí, ¿no? Porque no sé muy bien para qué servirá, nadie lo sabe, pero para mí es enriquecedor, es una oportunidad de dialogar con gente a la que aprecio, por otra parte. Señor Rendueles, lo público siempre es mejor. Lo público no siempre es mejor. Yo soy muy partidario del pluralismo institucional. Yo creo que hay... ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay veces en las que lo público estatal es peor, por ejemplo, menos eficaz incluso que lo comunal, por ejemplo, ¿no? Lo autogestionado por comunidades que funcionan muy bien en algunos ámbitos, y a veces lo privado también es una fuente muy importante de eficacia social, ¿no? El ámbito del emprendimiento, de lo privado, de la empresa privada, yo creo que es el de la creatividad, ¿no? El de la disrupción, ahí donde necesitamos innovación rápida. Muchas veces la empresa privada funciona muy bien. Yo lo que no creo es que necesitemos disrupción permanentemente. Tenemos demasiada disrupción y demasiada innovación. Yo creo que necesitamos un poco más de estabilidad y de mirar a nuestro alrededor. ¿Pero a qué sí le metería un poquito de disrupción? ¿En qué ámbito se diría? Aquí un poquito de disrupción. No, yo creo que de disrupción andamos sobrados, sí, la verdad. César Rendueles, muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25. Muchas gracias a vosotros.